Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Aquí estamos en nuestra estación 29, el Monte Gilgat, Har Gilgat. Bienvenidos a esta segunda parte en este tiempo especial de Israel Casa Integral. Torah al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa aquí en Israel, Casa Integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, estamos en la segunda parte de nuestra estación 29 en el Har Gilgat, Monte Gilgat. Y vimos que para definir el Monte Gilgat escribimos algunas palabras básicas como pozos cavados, arroyos, incitar, provocar, adelantarnos, apresurarnos, provocar, y creo que podríamos incluso incluir algunos otros términos como qué hacer, qué nos inventamos, y ya entenderemos el por qué podríamos utilizar muchos sinónimos similares a estos. Estamos ubicados desde nuestra jornada anterior en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, hablando del regreso. Elías regresa a ver a Acab. Y tomamos todo el texto del capítulo 18 e incluso avanzamos en el contenido del verso 20. Vamos a retomar brevemente aquí para continuar en nuestra jornada. Verso 20, capítulo 18 del primer libro de Reyes. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Esta expresión aquí del Monte Carmelo me parece que es muy interesante, solo hacerle una pequeña mención de la importancia y cuando lo mencionamos, qué fundamento tiene para nosotros. El Monte Carmelo en particular, este monte aparece mencionado en varios textos, como en el Salmo 23, por ejemplo. El Monte Carmelo aparece en este texto como un símbolo de riqueza espiritual y de comodidad. Este versículo, en este texto, el Señor se presenta a Adonai como un pastor que protege a sus ovejas y además los libra de peligros y de todo depredador. En el libro de Isaías, en el capítulo 35 y en el verso 2, gracias por tomar nota aquí con los textos bíblicos, se refiere el Monte Carmelo a la hermosura del Carmelo como un sinónimo de la bendición de Adonai. En el libro Cantar de los Cantares, en el capítulo 7 y en el verso 5, compara la cabeza de la amada con la grandeza del Carmelo. En el libro de Nahum, en el capítulo 1, verso 4, advierte: si el Carmelo se marchita, será una señal de juicio divino. Entonces, este Monte Carmelo, repito, tiene un simbolismo bíblico extremadamente importante por la belleza, por su fertilidad, por el viñedo, por los huertos, por los arroyos y en especial por la fertilidad. Habla acerca de la importancia de la soberanía de Adonai. Las alturas del Monte Carmelo se relacionan con la soberanía de Adonai y allí donde ocurre este tema que estamos leyendo del primer libro de Reyes, el tema de Elías frente a los seguidores de Baal.
habla también de cuevas y habla también de alturas y de la importancia del monte. Es un lugar de refugio y es un lugar de oración. Ha sido un lugar de refugio para los profetas y los ermitaños creyentes, y de allí viene esa expresión de el orden de la importancia del Monte Carmelo. Bueno, muy bien. Como vimos en la enseñanza, o como hemos considerado el libro de Reyes, repito, nos habla de cómo el profeta Elías hace que se reúnan el pueblo de Adonai. Acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Es decir, que aquí vemos a un profeta entregando una palabra de exhortación al pueblo. El pueblo de Adonai estaba distraído. Recuerden que en esta estación estamos observando cómo la genealogía, los ancestros, los que ya van saliendo del camino de la vida, y aparece un proceso de transición con la juventud. En ese proceso de transición, esta juventud de los que nacieron en Egipto siendo muy niños cuando salieron de Egipto, o de los que han ido naciendo en el recorrido por el desierto, pues probablemente no tenían mucha claridad en ciertos aspectos, específicamente refiriéndonos a la promesa de Canaán. Por eso en la estación anterior vimos, cuando hablamos de los hijos de Jacat, que son hijos inteligentes, y entendimos que la palabra inteligentes hace referencia a hombres de sabiduría, a hombres de entendimiento en la palabra, a hombres que escuchan la palabra profética, entienden la palabra profética y caminan sobre una palabra de emuná. Aquí vemos entonces cómo se ocurre en este momento una prueba de fuego que prepara Elías, y esa prueba de fuego es precisamente cuando no hay fuego de Adonai. Cuando no hay fuego de Adonai y se tiene que hacer algo para atraer el fuego, la Shekinah, la presencia de Adonai. Que por supuesto no sea fuego extraño, obviamente. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión en este punto. Porque estamos hablando del discipulado. Recuerden, estamos conectando las estaciones. Aquí ya estamos hablando de hombres que se forman, se establecen, se discipulan, y mencionamos ayer un discipulado radical y verdadero. Pero ¿qué ocurre cuando el líder, ya en su formación, a través de su mentor, de su coach, se siente autosuficiente? Y puedo mencionar alguna historia que conozco, varias de ellas además, de los ministerios, pastores que se han formado académicamente o teológicamente en los seminarios, en las escuelas en general, y son excelentes maestros, son excelentes pastores, conocen mucho de la palabra, en la teología y en términos generales. Ahora, con mayor razón, cuando estamos hablando de Torá, creo que en Torá estamos todos aprendiendo todos los días a través de los parashot, a través de estudiar el Haftarah, el Brit Hadasha, la misma Torá como tal propiamente. En verdad, entendemos ahora la diferencia notoria entre la teología del nivel 2 y el contexto hebraico, toraico, que vemos cuando estamos aquí en las raíces de nuestra fe. Indudablemente, muchos de los textos que hemos leído a lo largo de los años, estudiando todo el contexto de los parashot, cada vez que los estudiamos decimos: wow, es impresionante cuántas veces prediqué algo sobre este tema, pero nunca encontrábamos una profundidad tan extraordinaria como la que estamos encontrando hoy estudiando nuestra Kadosh Torah. Pero ¿qué ocurre cuando ese líder empieza una obra? Vamos a hablar de la persona que empieza una obra, no como dijimos ayer, de la persona que empieza una obra llevándose la mitad de la iglesia a la cual pertenecía. No estamos hablando de las divisiones, típicas divisiones, división tras división tras división tras división. No estamos hablando de ello. Estamos hablando de un líder formado, establecido, que se establece, repito, en un punto lo geográfico, y empieza de cero el proceso de una obra, una cajal, una keilah.
Probablemente al principio tendrá personas cercanas que lo apoyen, normalmente si es casado su esposa, preferiblemente que sea casado su esposa, eventualmente sus hijos, probablemente hijos pequeños, probablemente algunos familiares cercanos, probablemente algunos amigos cercanos, pero empieza el proceso y yo puedo decirlo por testimonio. Cuando empezó la obra de Israel Casa Integral en la ciudad de Cherryville 25 años atrás, pues empezamos una obra hispana en el único lugar de este inmenso territorio americano donde parece ser que no habían hispanos. Los únicos dos hispanos que habían se congregaban, uno en la línea de los Testigos de Jehová y el otro en una congregación en otra ciudad. Así es que empezar el proceso de cero es un proceso muy difícil, llamémoslo literalmente la prueba de fuego. Ese fuego, porque repito, ¿por qué se llama la prueba de fuego? Porque pues no está el fuego en el lugar. Tenemos que avivar ese fuego, tenemos que traer ese fuego. Y para traer ese fuego de Adonai, pues teológicamente, en muchas maneras, se nos ha enseñado, por ejemplo, en el nivel 2 se nos enseñaba el contexto del evangelismo explosivo. Las conferencias, los eventos, las actividades, todo lo que un pastor pueda imaginar, crear, de tal manera que llame la atención de la gente y que al traer la atención de la gente por una actividad particular, las personas empiecen finalmente a congregarse. Nosotros intentamos muchas cosas, muchas cosas, procurando que vinieran familias y nos acompañaran en el proceso de empezar la obra. Aquí vemos cómo el profeta Elías empieza a hacer un reto y en su responsabilidad les dice que es necesario que se traigan los ganados, que se sacrifiquen, que se traiga la leña, que se encienda el fuego, que se le clame debidamente a Adonai. Esta prueba verdadera de fuego es lo que estamos viviendo aquí a través del profeta, de este profeta Elías. Repito, nosotros hicimos muchas actividades. No sé, se me ocurren tantas cosas, pero fueron tantas maneras como queríamos atraer personas. Y probablemente pasaron los años y en el caminar no veíamos como ciertos resultados. En un lugar donde no hay una comunidad hispana, repito, para una iglesia hispana, empezaban a llegar de un lugar, de otro lugar, de 1 hora de camino, de 2 horas de camino. Alguna vez venían, probablemente en otras ocasiones no venían. A eso sumémosle que ocurrieron muchos acontecimientos y hasta la fecha de hoy ocurrían. Venían en los diferentes periodos presidenciales que hemos vivido, desde el presidente Bush, desde el presidente Clinton, Bush, Barack Obama, bueno, los más recientes, hasta el presidente Trump, pues, y en todos esos procesos de presidentes nos encontrábamos con batallas fuertísimas como el tema de la migración. Hasta este día, justo en el día de hoy, estamos justamente enfrentando uno de los momentos más difíciles de migración justo aquí en la ciudad y en todo el estado de Carolina del Norte, que ha sido una persecución implacable, terrible. Entonces, si a todo lo que el pastor hace en esta prueba de fuego por traer las almas, predicar la palabra, amar la palabra, realizar, repito, actividades, de pronto aparecían las campañas migratorias y todo el mundo se evaporaba. Muchos regresaban a sus países y si habíamos tenido 10 personas que llegaban recientemente, pues ahora eran 10 personas que igual desaparecían del contorno. Todo esto tiene que ver, hermano, con el proceso de formación de lo que el profeta nos está diciendo aquí. Vamos a levantar fuego. Dice, désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros ídolos y yo invocaré el nombre de Adonai. Y el Adonai que respondiere por el Elohim, me gusta usar la palabra Dios porque creo que la palabra aquí no es correcta. Si Adonai responde,
digámoslo en términos de Adonai, o si responde Baal, entonces cada quien sabrá a quién es el verdadero Dios. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues ¿qué sois los más? Invocad el nombre de vuestro ídolo, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey y les fue dado, y prepararon e invocaron. Bueno, lo leímos ayer. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba. Esta expresión es muy interesante porque vemos cómo Elías, aunque se sentía muy seguro como profeta de Adonai, sin embargo menospreciaba a los de Baal, se hacía burlas de sus ídolos y decía, y gritad alto, y les decía cómo tenían incluso que hacerlo, pues háblenle a su Dios, grítenle, levanten la voz, invóquenlo. Y probablemente tiene algún trabajo ahora, probablemente está ocupado o va por el camino, o tal vez está durmiendo, o si es así, despertadlo. Bueno, es todo esto para significar, hermanos, que en el liderazgo, aquí en el monte Gilgal, muchas veces los líderes también nos sentimos muy autosuficientes, muy capaces. Y repito, aunque hacemos muchas maneras o muchas formas de cómo lograr ganar adeptos, no sé cómo utilizar la expresión correcta aquí, pero como pastores hemos tenido que hacer, comillas, no es que la palabra, tengo que usar una palabra sabia. Hemos tenido que hacer maniobras, tal vez sea una palabra adecuada, muchas maniobras. Para tratar de consolidar un grupo, para tratar de consolidar una familia. Yo recuerdo que una de las actividades que hicimos, por ejemplo, que fue muy linda por demás, fue generar en nuestra comunidad local de Cherryville lo que se conoce como el Food Bank, el banco de alimentos. Ese banco de alimentos fue una tremenda experiencia. Empezamos yendo a la ciudad de Charlotte en un vehículo pequeño y traíamos algunas cosas básicas, esenciales, para compartir con algunas familias, eventualmente incluso entre nosotros mismos. Pero, como dijo el mismo profeta alguna vez, Eliseo, ustedes recuerdan la historia, si traen las vasijas las llenaremos de aceite. Así es que decidimos cambiar de vasija, es decir, de vehículo pequeño a un vehículo más grande. Y fue así como adquirimos entonces en aquel tiempo un camión inmenso, y viajábamos ya en el camión, y al llegar al banco de alimentos, pues bendito el Eterno, allí los forklift, los encargados, nos llenaban el camión con pallets de alimentos, de provisiones, de muchas cosas, enseres, cosas para el hogar, etcétera. Todo estaba muy bien porque en Charlotte pues toda la maquinaria hace todo el trabajo, pero cuando llegábamos a la sede local debíamos desembarcar todo a pulso, a mano. Y el trabajo que tuvimos que desarrollar fue un trabajo enorme. Y aquí tengo testigos de ese trabajo que tuvimos que hacer. Muchos de ellos, muchos de nosotros, mejor, resultamos no solamente fatigados, algunos lastimados en la columna, muchas veces sufrimos caídas, golpes. Y por demás, cuando empezamos a hacer la entrega de los alimentos, pues evidentemente empezaron a llegar muchas gentes, pero en términos prácticos el 95% de quienes venían a recoger los alimentos o a recibir mejor los alimentos, ese 95% eran personas americanas, familias americanas, pero nuestro propósito era alcanzar familias hispanas y normalmente familias americanas que evidentemente en el 100% se congregan en alguna iglesia americana, y no era nuestro propósito ni sacarlos de allá ni hacerles ofrecimiento, mucho menos de venir acá. Así es que no alcanzábamos hispanos, uno que otro venía por ahí, pero como decía Yeshua, vienen por el milagro, venían por los alimentos, pero no más, exclusivamente venían por esto. Así es que en todo este proceso, mis amados, tenemos que llegar a un punto en el que como líderes preparados sabemos que vamos a tener muchos altibajos. Sabemos que vamos a pasar por momentos muy adversos. Sabemos que vamos a tener momentos muy difíciles. Pero en medio de todos esos momentos difíciles, repito, Adonai nos da la dirección de ser creativos, de maniobrar muchas fuerzas, de hacer muchas tareas y empezar a captar
fieles para la palabra. Definitivamente tocábamos puertas, hicimos caminatas por la ciudad, visitamos familias acá, visitamos familias allá. Pero en medio de todo ese proceso, y esto estoy hablando para el caso particular de Israel Casa Integral Local, entendiendo lo difícil que ha sido el proceso del ministerio, el proceso de formar, de establecer una quejilá debidamente organizada. Pues, como todos recuerdan, y lo he mencionado en muchas ocasiones, en aquellos tiempos formábamos parte de un concilio, cual era el Ministerio Bautista. Y pues estábamos limitados también a muchas cosas que no podíamos hacer desde el punto de vista de la doctrina propiamente bautista, muy formal, muy legalista, entre comillas. Cuando empezamos nuestro proceso de Torah, pues definitivamente no podríamos continuar en el Concilio Bautista, así es que decidimos retirarnos literalmente del ministerio y emprender la carrera toráica, emprender la carrera del ministerio ya como iglesia independiente. Bendito el Eterno, logramos mejor para aquellos tiempos los permisos, las registraciones correspondientes, legal, jurídicamente establecida, la Cajal ante las entidades federales, ante el gobierno de los Estados Unidos de América, y recibimos la bendición de nuestros permisos correspondientes para desarrollar ese ministerio. Entonces el ministerio empieza a desarrollarse y empezamos a maniobrar de una y de otra manera cómo alcanzar el propósito. La gran bendición que tuvimos en este proceso, y haciendo una comparativa con lo que el profeta Elías ha hecho con el fuego y encender fuego y todo lo demás, pues tuvimos la dificultad enorme también que todos vivimos en las naciones cuando el tema de la pandemia. En el tema de la pandemia, que es muy interesante considerar ese tema, en el tema de la pandemia muchos ministerios, voy a hablar de ministerios hispanos, no quiero entrar con el tema de los ministerios americanos, aunque buena parte de ellos tuvieron la misma experiencia. Pero sin embargo los ministerios americanos en su mayoría tienen más de 100 años de trayectoria, tienen mucho mejores recursos, obviamente una mentalidad americana muy distinta a esa mentalidad oportunista y casual latinoamericana. Muchos de los ministerios hispanos en las ciudades cercanas, en la medida que ocurrió el tema de la pandemia, ¿qué hacían? Se seguían congregando con todo y el problema de pandemia. Con todo y el problema de pandemia venían las autoridades correspondientes, la policía, y les sellaba el sitio porque había una ley que prohibía las reuniones más en contextos de ministerios o en comunidades o en número de personas. Pero pues ellos en su deseo de que nosotros por la fe y nosotros somos guardados por la fe y Adonai nos sana y Adonai está con nosotros, entonces a nosotros la pandemia no nos hace daño. Pero cuando empezaron a pasar las circunstancias que todos conocemos que pasaron y empezaron a ocurrirse víctimas de esas circunstancias y pérdidas de vidas de esas circunstancias, pues ahí entendimos que la pandemia era algo extremadamente serio y no es un asunto de fe, es un asunto de la vida, es una circunstancia. Ustedes recordarán que yo mencioné a mi mentor, a mi amado pastor Carlos en Colombia, un hombre lleno de vida, un hombre joven, relativamente muy joven en aquellos tiempos, 40, 50 años, un hombre joven. Y cuando vino el tema de la pandemia, precisamente por hacer esas reuniones de grupos, desobedeciendo muchas de las normas, pues fue víctima de esa situación y lastimosamente eso lo llevó a su fallecimiento. Ahora, ¿por qué quiero hacer mención a esto, hermanos? Porque a veces confundimos los niveles de la fe con la prudencia y la sabiduría y el entendimiento. Por favor, entiéndanme esto que estoy mencionando. No es que desconozcamos la grandeza de Adonai, el poder sobrenatural de Adonai, la fe, Adonai Rafa, de nuestro sanador. Por favor, no estoy hablando de eso. Pero quiero decir que cuando se hacen asignaciones de carácter jurídico legal, pues tenemos que someternos a las leyes, hermanos, es evidente. Entonces muchos de los ministerios en las ciudades y en general en los Estados Unidos y en muchas naciones
continuaron desarrollando sus ministerios sin hacer o sin prestar la atención debida a las recomendaciones legales jurídicas, la ley. Por lo tanto, trajo como consecuencia, repito, que muchos ministerios cerraron. Número uno, por esa desobediencia. Número uno, atención, líderes. Estoy hablando de mis líderes y estoy hablando de pastores. Pastores que enseñamos la obediencia, pastores que enseñamos la fe, pero que sin embargo incurrimos en desobediencia frente a una autoridad, entendiendo o pensando que por la fe todo está arreglado. No, hermanos, hay que manejar un concepto técnico. La recomendación médica es importantísima. Cuando una persona pues pasa por esa crisis y se contaminó dentro de un contexto de iglesia, cuando se prohibió que las iglesias debían abrir, es una responsabilidad muy delicada, hermanos. Y en materia de seguridad y en materia de seguros y en materia de todo lo legal, es un tema extremadamente delicado. De tal manera que para aquellos tiempos, recuerdo que nosotros ya desde mucho antes de esto veníamos haciendo transmisiones a través de Radio Génesis y TV Maná. Bendito el Eterno, hace más de 20 años nos dio la visión de los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación los hemos tenido en el corazón desde que antes de comenzar el propósito del ministerio. Pero mejor aún, ya en el ministerio, nuestro hijo Camilo Esteban, el pastor Camilo Esteban Alfaro se gradúa, se especializa, se hace un profesional, trabaja para canales de televisión local en la ciudad de Charlotte y desarrolla una capacidad extraordinaria, muy hábil en todo lo que tiene que ver con tecnología, radio, comunicaciones, etcétera, etcétera. Y esto nos permitió a Israel Casa Integral, después de tantas maniobras que habíamos utilizado para atraer personas, para llamar almas hacia Israel Casa Integral, hacia el estudio de nuestra Torá, nos permitió transmitir estos programas que hacemos, como Torá al Instante, o transmitir Parashá en Familia y demás. Y como estábamos con puertas cerradas, a puertas cerradas en el mundo entero, nadie salía a ningún lugar, todos teníamos que congregarnos virtualmente. Entonces, para lo que a muchos ministerios fue un fracaso, cerraron los ministerios por no tener presencialmente los grupos. Para nosotros en Israel Casa Integral fue una tremenda bendición. Repito, fue una tremenda bendición en particular. ¿Por qué? Porque ya veníamos desde mucho tiempo atrás adelantando el propósito de los medios de comunicación. De hecho, cuando empezamos con los medios de comunicación muchos años antes, muchos pastores me decían, pero ustedes, ¿por qué pierden el tiempo en eso? O sea, eso del internet, ¿para qué? ¿Cuánta gente ustedes, de qué sirve tener a alguien en internet? ¿A usted qué les interesa o de qué sirve que en Costa Rica o en Argentina los escuche alguien? ¿Eso en qué incide? Eso me recuerda a un arca que se construyó alguna vez y la gente decía, pero ¿para qué construir un arca en un lugar donde no hay mar, en un lugar donde ni siquiera la lluvia ha llegado? Así es Adonai, así trabaja Adonai. Y aquí estamos hablando en el monte Gilgal precisamente de estas expresiones, las voy a repetir. Pozos cavados. A veces queremos inventar la rueda cuando la rueda hace miles de años ya existe. Lo que tenemos es que saber coordinar actividades. Tenemos que ser diligentes en lo que hacemos. Pero no podemos cavar pozos donde otros ya cavaron pozos. Es decir, yo no quiero quitarle la bendición a otro ministerio. Yo no quiero ser fotocopia de otro ministerio. Y en eso sí hemos hablado en Israel Casa Integral. Creo que lo tenemos absolutamente claro. Y en esto he sido recalcitrante 1000 veces. No queremos ser fotocopia de absolutamente ningún ministerio. Queremos ser, tal vez, ni siquiera una fotocopia. Queremos ser la imagen en Yeshua, nuestro Mashiach. Por lo tanto, amados, en esos procesos vemos cómo es necesario que aprendamos las lecciones de la vida. Y en esas lecciones de la vida empieza a crecer el ministerio, nos empezamos a extender internacionalmente. Probablemente en Cherryville no crecemos mucho localmente.
pero la bendición Adonai la tenía dirigida a través de la vía internet hacia las naciones. Y cuando hoy contamos con la presencia y el apoyo de los líderes, de los pastores en las distintas ciudades, en Chicago, en Easy Oeste, Easy Este, Easy Oeste, en Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina y en las naciones, y los hermanos que se conectan a esta misma hora en España, todos allá en Europa. Hermanos, es grandioso lo que Adonai está haciendo, porque al principio, repito, formados y establecidos para un discipulado radical y verdadero, utilizamos muchas estrategias, pero Adonai permitió específicamente esta, a través de los medios de comunicación, cómo llegar a unos lugares donde probablemente la planta de nuestros pies nunca había pisado, y probablemente esperemos que algún día lo podamos hacer. Así es que veamos un momento, por favor, en el libro de Romanos. Acompáñenme un momento al libro de Romanos. En el capítulo 1, tomemos el capítulo 1 del libro de Romanos. Gracias. Y leamos un poco el contexto del verso 8. Dice el Rab Shaul: primeramente doy gracias a mi Elohim, nuestro amado Yeshua, con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Adonai, a quien sirvo en mi espíritu en la palabra de Adonai, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Adonai, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces no he propuesto ir a vosotros. Muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Ahora, ¿por qué quise mencionar este texto? Porque lo que veíamos en este pequeño pueblo con futuro grande, no podíamos ver multitud, no podíamos ver mayor crecimiento, pero veíamos cómo los que formamos esta casa local en Cherryville nos afianzamos, nos unimos, nos acercamos y nos mantenemos en una unidad hermosa, aún con nuestros defectos y con nuestras cualidades, pero aquí estamos como familia. Y ahora el Eterno no solamente nos permite este pequeño pueblo con futuro grande, sino que a su vez ahora nos ha permitido viajar a Israel, casa integral, a las naciones. Y cuando llegamos a esas naciones y nos encontramos con nuestros líderes, nuestros amados pastores, con nuestros consiervos, con todas las familias de Israel Casa Integral, no cabe la menor duda que la prueba de fuego la hemos pasado. Y sabemos, repito, que lo mejor está empezando ahora. Así que aquí no se trata de maniobrar, de inventar o de crear estrategias nuestras, humanas, propias, de cómo debemos cumplir debidamente los deberes establecidos para el ministerio. La vida del creyente, la vida del pastor, la vida del ministerio requiere responsabilidad, puntualidad, compromiso, idoneidad, integridad. Requiere, si lo puedo decir en una palabra un poco más técnica, profesionalismo. Ese profesionalismo nos permite manejar rectitud, cordura, reserva, claridad, honestidad, palabra, que no sea brotar la palabra del corazón del hombre en una palabra hacia un hermano, de mi pensamiento, de lo que yo creo, de lo que podría ser, sino que a la luz de la palabra, a través del poder del Ruach HaKodesh, tengamos la capacidad ministerial de darle una palabra a una persona, una palabra de edificación, una palabra de vida, una palabra responsable en el que podamos tomar a una persona de una circunstancia adversa,
levantarlo de una caída, traerlo a la sanidad en Yeshua, traerlo al compromiso de la palabra, traerlo a la fe y a la emuná, y que podamos crecer tomados juntos de la mano, que verdaderamente Adonai es nuestro Elohim, Adonai está con nosotros. Por lo tanto, no se trata de prender fuego y encender fuego simplemente por llamar la atención, se trata de que evidentemente seamos comprometidos. Saben, yo recuerdo hace muchos años, siendo muy niño, mi querido padre, mi padre carnal Miguel, mi papá, alguna vez un día, sin que conociéramos de la Biblia, digo, ni él ni yo, porque asistíamos normalmente a la misa típica del nivel tradicional, pero pues de hecho cuando en mi primer año de bachillerato, de secundaria, entre mis libros me pidieron una Biblia, mi padre dijo, pero ¿cómo una Biblia? ¿Pero cómo sí que una Biblia? ¿Qué pasa con ese colegio que les pide una Biblia? ¿Cómo se ocurre que ustedes van a leer una Biblia? Si las Biblias solamente un padre, el sacerdote, la puede leer, pero yo no entiendo. La cosa es que tuvimos que comprar una Biblia para una clase de secundaria que se llamaba, de hecho, religión, que nos la dictaba un sacerdote. Y de hecho era una clase además muy interesante. Nunca supe realmente qué propósito tuvo esa clase, pero el padre, ese padre, querido padre, además una persona muy especial, nos daba unas enseñanzas muy bonitas. Bueno, muy bien, pero ¿por qué hago mención a esta historia? Porque yo recuerdo que algún día mi padre dijo, yo no entiendo por qué en la Biblia dice, yo no sé dónde dirá eso, pero dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Adonai. Y mi padre prácticamente, digo, partió sin tal vez encontrar la respuesta a esto. Y desde niño yo quedé con esa inquietud en mi corazón, deje que los muertos entierren a los muertos. Hasta que pasan los años y los años y los años, y aún entendiendo el concepto teológico y el estudio bíblico, hoy podemos comprender lo que la palabra dice. La palabra es vida, el árbol de la vida. Yeshua, nuestro Mashiach, es la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, que mientras no estemos conectados, mientras no estemos en el discipulado, mientras no estemos en la palabra, mientras no estemos juntamente con Él, caminando con Él, aprendiendo con Él, comiendo con Él, viviendo la palabra, estaremos literalmente, entre comillas, muertos. Y esto es lo que la palabra nos quiere decir. Por lo tanto, nosotros caminamos hoy en obediencia, por lo tanto hoy caminamos en sujeción, por lo tanto hoy en el Monte Carmelo estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por demostrarle al mundo que nuestro Adonai es el Elohim, que Él es el dador de vida. Y por eso allí decía, y vimos, volvamos un momento por favor a primer libro de Reyes, en el capítulo 18, en el que estamos, en el capítulo 18, y veamos en el verso 29. Dice el texto, pasó el mediodía y aquellos profetas de Baal seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Adonai que estaba arruinado. Por favor, amado, le pido que subraye el verso 30, porque aquí hay una revelación de una palabra especialmente para cada uno de nosotros. En este monte Gilgal, si de todo lo que hemos compartido del monte Gilgal podemos concluir algo, lo podemos concluir en el verso 30. Número 1, este es un tiempo de discipulado verdadero, radical. Este es un tiempo de responsabilidad. Este es un tiempo de formación de carácter. Este es un tiempo de identidad. Este es un tiempo de madurez. Este no es un tiempo de emocionalismo, ni de quejas, de que a mí me parece y que esto no me gusta y que esto no me gusta. No, mis amados. Por favor, si tú estás en Torah, por favor, dice uno de mis hijos, madure. Ya es tiempo de madurar, mis hermanos. Es que no tiene sentido que llevemos 20 o 30 años, o 10 años, o 5 años estudiando la
la palabra y todavía estamos, esto no me gusta, a mí no me parece, ay, esto no me cae bien, esto no me gusta, a mí no me gusta hacer eso, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta. No, mis amados, esto no se trata, el monte Gilgal no se trata de qué te gusta o qué no te gusta. El monte Gilgal no se trata de qué te parece y qué no te parece. El monte Gilgal se trata de obediencia. ¿Y de qué se trata toda la Torá? De obedecer. ¿Y de qué se trata todo el discipulado? De sujeción, de estar conectados. Y aquí vemos cómo inmediatamente el profeta Elías reúne a todo el pueblo de Israel y lo primero que hace con ellos es arreglar el altar de Adonai porque está arruinado. Puedo traer una aplicación del día de hoy para esta porción del verso 30, primer libro de Reyes, capítulo 18. Muchas veces me preguntan, hermanos, me escriben, me llaman, o a título personal, pastor, es que no entiendo por qué pasan estas cosas, es que hay cosas que no funcionan, hay cosas que no nos van bien, hay cosas que lastimosamente no avanzan, nosotros hacemos lo posible por estudiar la palabra, nosotros hacemos lo posible por esto, por lo otro, queremos hacer siempre lo mejor. Está bien todo lo que hacemos, pero la pregunta que vamos a hacernos hoy es definitiva. ¿Está el altar de Adonai en tu casa debidamente ordenado? No estoy hablando de un altar en el sentido de una imagen, por favor, o las velitas o cosas por el estilo, no. El altar, me refiero, esposo, esposa, hijos, familia. Nosotros somos la casa de Adonai, nuestro altar, esta casa donde el Eterno nos permite habitar, pasar los días, las horas, nuestro reposo, nuestro sitio de descanso, nuestro sitio de alimentación, nuestro sitio de familia. Está mi altar debidamente presentado, adecuadamente, presentado, limpio. O si miramos al entorno de la casa, mi casa y yo serviremos a Adonai. Si miramos a nuestro entorno, en nuestro entorno hay suciedad, hay cosas que no deberían estar en casa. ¿Usted se ha preguntado cuántas cosas tiene usted hoy en casa que no deberían estar aquí? Y por favor, sería muy importante que hiciéramos una auditoría sobre esto. Yo recuerdo cuando les digo a mis amados hermanos aquí en casa local, voy a hacer inspección de vehículos, como se hacía en mi línea militar, en el ejército. Cada 30 días fui conductor repito, mi labor en el ejército fue como conductor de un oficial. Y por supuesto todos los conductores, 12 conductores, vea qué interesante, ahora veo 12 conductores cada 30 o final de mes debíamos presentarnos en el patio de automotores para inspección de vehículos. Y venía el oficial, el capitán, el encargado, los técnicos y revisaban el vehículo absolutamente en todo lo necesario mecánicamente, pero en especial nuestra calificación o mi calificación dependía del mantenimiento del vehículo, que se hubiesen hecho los cambios de aceite, los líquidos de frenos, el coalante, lo que fuera necesario, los neumáticos en buena condición, pero ante todo que el vehículo esté absolutamente limpio. La limpieza era el punto más importante, porque la parte técnica pues la hacían directamente en los talleres del ejército, pero la limpieza del vehículo, y bendito el Eterno, siempre salí muy bien calificado en esa inspección. Y ya hago esta pregunta porque si hoy Adonai nos visita en mi vehículo, ustedes han visto cómo colocan a veces calcamonías que dicen Adonai es mi piloto o mi copiloto, porque incluso ni siquiera el piloto. Adonai es mi copiloto, yo soy el piloto, él es mi copiloto, no sé cómo sea, piloto o copiloto. Pero yo me pregunto, ¿Adonai si viaja contigo en ese vehículo sucio, maloliente, lleno de sobras, desgastado, sillas rotas, quebrado, etcétera? Pero pastor, pues es que ese es el carro que yo tengo. Mire, hermano, puede ser el carro no por el modelo, no por el año, pero si usted tiene un vehículo bien mantenido, limpio, organizado. Ahora, si tiene la silla rota, pues arréglela, mi hermano. Eso no se puede quedar así. Yo no soportaría eso bajo ninguna circunstancia. Los que me conocen saben que yo con mi vehículo soy extremadamente delicado. Limpio mi vehículo
cada día que puedo. Yo creo que no hay un día que no lo limpie, más bien todos los días hago mantenimiento a mi vehículo y todos los días se hace mantenimiento en nuestra casa y bendito el Eterno, tenemos una querida hermana que viene y nos apoya con ese mantenimiento y nuestra casa es reluciente y limpia. ¿Por qué? Porque debemos organizar el altar de Adonai. ¿Por qué? Porque el altar de Adonai estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conformó el número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada la palabra de Adonai diciendo: Israel será tu nombre. Y esto es interesante porque para quienes han tenido la ocasión de venir a nuestra casa, saben cómo aquí en cada lugar de nuestra casa, por todas partes, hay, ¿cómo lo puedo decir? Tablones sí, tablas que representan, por ejemplo, aquí en el lugar donde estamos grabando, está un lugar una tablita a la puerta de entrada que dice el aposento alto. Y en cada habitación, en cada lugar de la casa están las palabras bíblicas, los textos bíblicos, con una palabra bíblica que identifica nuestro comedor, que representa la sala donde estamos en la salita de reuniones privadas que tenemos allí. Cada lugar tiene cada sitio tiene una identificación. Cada habitación de los hijos, nuestra habitación, cada una tiene un nombre bíblico que identifica. Esta es la casa de Adonai y la casa de Adonai debe estar absolutamente limpia. Es parte del proceso de la formación de un líder, de un ministro. Yo no puedo ser un ministro presentado, procuro presentarme idóneamente, limpiamente para ustedes, pero ustedes no pensarán que yo estoy vestido dignamente para ustedes y cuando voy a la tienda voy vestido con harapos, por favor. Somos ministros y un ministro, donde quiera que sea, es un ministro. Y como ministro tenemos que vestir bien, estar limpios debidamente. Yo recuerdo que algún día yo salía hacia un lugar y mi hijo, el pastor Sebastián, se conmigo: papi, pero no vas a ir vestido así. Yo le dije: pero papi, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Me dijo: no, papi, tú eres un ministro. Por favor, cámbiate. No le gusta que utilice sudadera. A mí me gusta utilizar mucho la sudadera, pero a mi hijo no. Y me dijo: no, papi, no me parece que debas ir vestido de sudadera. Y tienes toda la razón, me voy a cambiar. Tenemos que ser absolutamente transparentes, idóneos. Y dice entonces que reunió al pueblo y ordenó que se arreglara el altar de Adonai porque estaba arruinado. Muy bien. Y en el verso 28, bueno, ya lo vimos. Continuemos entonces. Pasado el mediodía, ellos salieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero nada se había escuchado allí. Ya lo vimos. Luego viene el verso 29 y se hace necesario arreglar debidamente el altar de Adonai. En el verso 32 dice: y edificó con las piedras un altar en el nombre de Adonai. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre toda la leña. Y dijo: haced otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron otra vez. ¿Qué estoy queriendo referir con este texto? Observen cómo aquí el profeta hace una y otra cosa, y traigan acá y traigan agua y hagan una zanja y coloquen la leña y hace todo lo que tenemos que hacer nosotros, un liderazgo para llamar la atención, para atraer la atención, para que la gente diga: pero ¿cómo puede encender un fuego una madera que está totalmente humedecida? Es imposible que esto ocurra. Bueno, esa es la labor del ministro. Cuando nosotros hablamos con ustedes, cuando nosotros les transmitimos una palabra, lo que les estamos transmitiendo es una palabra de emuná, es decir, si Adonai lo dijo, Adonai cumplirá. Si Adonai lo estableció, así sucederá. Porque la palabra que brota de la boca del ministro, de la boca del hijo de sabiduría, de la boca de los hijos de Jacob, es una palabra de vida, es una palabra de emuná, es una palabra de profecía, es una palabra de esperanza, es una palabra de emuná. Y créanme
créanme que aún a mí en muchas ocasiones, la pastora Pili, ustedes quienes la conocen y la conocen muy bien, saben que ella brota de su boca permanentemente palabras de autoridad, palabras de profecía, que a veces nosotros muchos nos miramos entre sí como diciendo, ¿cómo podrá hacer eso? Pero cuando las cosas se ocurren, inmediatamente recordamos y decimos, wow, la pastora Pili anunció que iba a ocurrir y tal cual, así como lo mencionó, así ha ocurrido. Por lo tanto, preparamos la leña, preparamos todo lo necesario porque tenemos la certeza, tenemos la convicción, tenemos la confianza, tenemos la emuná de que Adonai va a hacer. Por lo tanto, mis amados, dice el verso 38, entonces cayó fuego de Adonai y consumió el holocausto. Caín, dice la palabra cuando vamos al texto en Génesis, que ofreció flores, pero Adonai no la recibió, pero recibió lo de Abel. Y vemos cómo cuando cae el fuego y consume el holocausto, las leñas, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba sobre la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Adonai es nuestro Elohim, Adonai es nuestro Elohim. Ahora, con esto, mis amados, quiero decirles que cuando nosotros caminamos en obediencia, veremos la mano de Adonai obrando a nuestro favor. ¿Saben? Para la fecha de grabación de este programa, repito, se están viviendo momentos extremadamente difíciles en el entorno del estado de Carolina del Norte. Han habido circunstancias de carácter migratorio, persecuciones. Digo persecuciones porque no hay otra palabra, de maneras absolutamente difíciles, muy difíciles, muy difíciles. La verdad, a veces preferimos no ver muchos videos o ciertas noticias, porque por supuesto como comunidad hispana nos duele profundamente el dolor que están pasando muchas personas de nuestra comunidad hispana, bastante afligidos, sobre todo porque si es un hombre al que toman, lo llevan detenido y no tiene su documentación, será posteriormente deportado. Pero cuando miramos un caso de un varón que ha sido tomado, puesto en condición de migración, probablemente a la línea de ese hombre esté su esposa, probablemente hijos, probablemente incluso sus padres, o dependan de él muchas personas, no solamente aquí localmente, sino en su respectivo país. Sin embargo, también vemos escenas donde toman a mujeres que trabajan en fábricas, en restaurantes, bueno, en tantos lugares, y cuando toman a una mujer, la pregunta inmediata que viene a mi corazón es, Padre eterno, esta señora tendrá sus hijos pequeños o grandes, no sé cómo sea, pero tendrá sus hijos, tendrá su esposo, y las familias sufren un golpe terrible frente a esta situación. Sin embargo, en medio de toda esta tragedia, y con esto no quiero significar que haya mala acción desde el punto de vista legal, lastimosamente también en las comunidades pues se ven muchas gentes. No estoy refiriéndome a aquella persona que vino con el deseo de trabajar, que trabaja, que lleva 20 años formando vida con sus hijos, su hogar, teniendo una casa, teniendo su vehículo de transporte, de vehículo de trabajo, sobreviviendo en esta nación. Pero de repente, en un momento aparece esta situación y todo cambia, hermanos. Es una crisis muy difícil. Pero todo esto tiene sentido cuando pensamos también cuántas gentes, y hablo de nuestra comunidad hispana en particular, cuántas gentes de nuestras comunidades hispanas han venido a esta nación a causar daños en 1000 formas distintas, en 1000 maneras distintas. Supuestamente el proceso era perseguir a todos aquellos precisamente que se consideren dentro de ese punto de vista delictivo, digamos, criminal, la palabra que se utiliza acá.
pero lastimosamente, repito, en medio de toda esta agitación terminan siendo víctimas muchas personas absolutamente inocentes en el buen sentido de la palabra. Tal vez su única dificultad es el haber pasado a esta nación, pero que dentro de esta nación han sido honestos, rectos, trabajan y son la mano productora, una mano de producción para muchas de las cosas que ocurren. Hoy veía algunos de los videos que se hacen en los lugares de construcción, en los condominios, en los edificios, donde usualmente hay 100, 200, 300 hispanos trabajando en las áreas de construcción, y hoy esos edificios están absolutamente cerrados, no hay mano de obra. Los lugares donde tanta mano de obra hispana existe, en los restaurantes, en tantos lugares, completamente cerrado. Todo absolutamente cerrado, la mano de obra totalmente quieta por el temor a esta persecución. Sin embargo, repito, en medio de toda esta circunstancia, todos nosotros en Israel Casa Integral, y estoy seguro que en todas las congregaciones, estamos unidos en el amor de Yeshua, orando, clamando a Hashem, que nos guarde, Padre Eterno, que guarde y libre a las familias de esta situación tan temerosa que estamos viviendo, de este momento tan difícil que acarrea nuestra comunidad. Y por eso hoy podemos literalmente decir, recuerden esto, amados, comunidad hispana que me escuchan aquí en los Estados Unidos, por favor recuerden esto: apartados de Adonai, nada podemos hacer. Apartados de Adonai, nada podemos hacer. Que Hashem guarde nuestras vidas en medio de todas estas tormentas. Que Adonai permita que podamos todos, de una u otra manera, hacer los trámites debidos, necesarios y correspondientes. Que se abra la puerta para que muchas familias, repito, de más de 20 años, aquí 30 años, que no se ha podido hacer arreglo a sus trámites migratorios, que Adonai permita una mano de misericordia y que todas estas familias puedan arreglar su situación. Aún para quienes el Adonai nos ha permitido tener nuestra legalidad en este país, aún les cuento que aún para nosotros es difícil pensar en salir. Teníamos algo para hacer justamente en el día de hoy y viendo las noticias tan difíciles, le dije a mi esposa, mira, por prudencia, escúchenme, por sabiduría, por prudencia, no salgamos. Ella me dijo, pero nosotros no tenemos problema, tenemos nuestros documentos. Le digo, no se trata de tener los documentos. Se trata que estos hombres primero te toman, te esposan, te tiran al piso si es necesario, te golpean, te llevan preso y después preguntan quién eres. Por lo tanto, yo le dije a mi esposa, no, por favor, no podemos enfrentar una cosa tan indigna como esta, tan difícil. Seamos prudentes, esperemos un poco que todo se calme. Y estamos unidos en oración con toda la Cajal, y les pido a todos los hermanos de Israel Casa Integral en las Naciones, por favor, oren por toda la comunidad hispana en esta nación. Ya estuvieron en Chicago, están ahora en Carolina del Norte. Aquí ha sido tremendo el número de personas que han sido detenidas, es un número extremadamente alto. Y digo, detenidas en el sentido de cuántas familias están hoy pasando un momento crítico, que no saben ahora qué va a ser de ellos, que no saben qué va a pasar, que no saben cómo partir de cero. Son situaciones muy difíciles. Inmediatamente continuarán su ruta hacia otros estados y así lo estarán haciendo por tantas partes. ¿Qué está ocurriendo? Es literalmente lo que la palabra nos enseña. Hay una persecución. Y recordemos que en los tiempos del profeta Elías estaba precisamente esa persecución. Dice Elías que oró por la lluvia, hubo lluvia. También dice que Jezabel mandó matarlo. Él se fue y cuando estaba allá se le apareció el Adón. Primero en un terremoto y Adonai no estaba en el terremoto. Luego en un huracán y no estaba ahí. Solo en el viento apacible estaba Adonai. ¿Qué haces aquí, Elías?
Sentí un gran celo por ti, Adón, porque han dejado tu nombre y solo yo he quedado. No es así, Elías. Y lo mandó otra vez en comisión, y en esta comisión tenía que ungir a otros, ungir como reyes a Hazael para Siria, a Jehú para Israel y a Eliseo como profeta, alguien que haría el doble de lo que hizo él. Él lo iba a ungir, eso tenía que hacer Elías. Él como anciano tenía que enseñar al pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo precioso y lo vil, y a la vez tenía que comisionar a otros. Así es que, mis amados, en esta estación Gilgat, la elección que tenemos es ser discípulos. Ser discípulos para la transición. Ser discípulos para el nuevo comienzo. Ser discípulos para abrir nuestros pozos. No cavar los pozos que otros ya abrieron. Cavemos nuestros propios pozos. Tengamos el carácter, la identidad, nuestra fuerza, la fuerza que Adonai nos da para formar y ser formador de formadores, para establecer un nuevo liderazgo que vaya a las naciones, para que la palabra no se estanque en un solo lugar, para que podamos todos comprender la grandeza de lo que Hashem está haciendo. Por eso insisto ya en el cierre, amados padres de familia, por favor, papás, por favor, queridos padres, unjan a sus hijos, bendigan a sus hijos, llénelos de la palabra. Bendígalos en la manera y en la forma que los puedas bendecir, pero no los bendigas tanto que hagan que se olviden de Adonai. No les des tantas cosas que hagan que se olviden del esfuerzo propio. Todos los que hemos vivido la experiencia desde niños, probablemente nosotros hoy, los mayores, sabemos desde niños no tuvimos muchas posibilidades o ciertas comodidades o ciertos beneficios, pero lo tuvimos que aprender por nuestra fuerza. Y el mejor regalo, el regalo más maravilloso que mi querido padre algún día me entregó, fue decirme: no te puedo seguir pagando tu colegio. Había perdido mi año académico. Por lo tanto, si deseas continuar tu escuela, a partir de hoy trabajarás, pagarás tu escuela, tendrás todos tus costos necesarios, tus matrículas, tus pensiones, tus uniformes, tus libros, y así aprenderás una lección. Y vaya que aprendí una grandiosa lección hasta mi día. Creo que es la lección más grande que mi padre me dejó. Y lección que mis hijos han aprendido igual, y bendito el Eterno porque han sido formados y establecidos en el temor de Adonai. Bueno, mis amados, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias. Hemos llegado al cierre de esta preciosa jornada del monte Gilgat, una jornada especialmente extraordinaria, con el discipulado radical y verdadero. Les espero mañana. Continuaremos con nuestra siguiente jornada, la jornada número 30, que es apasionante, la jornada Hot Batá, y allí hablaremos de los arroyos. ¡Qué tema más extraordinario! Shalom, mis amados, muy buen día para todos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su compañía. Gracias por compartir este mensaje y gracias también por los muy buenos mensajes que permanentemente me hacen llegar. Shalom, shalom para todos. Muy buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.